¡Hey! ¡Hola! Nuevamente ya tenía tiempo que no hacía un unboxing tarugo en el canal. En esta ocasión decidí comprarle un hermano a mi cargador con gestos, con esta batería portátil que también hace gestos mientras cargo mi móvil, que de hecho tiene su cable incluido para no tener que estar cargando con uno extra, por lo que ya no habrá necesidad de recurrir a la imaginación cuando me haga una manuela y mi celular se haya quedado sin batería, sino la vieja confiable de Mia Khalifa siempre estará disponible. Prefiero que mis amigos me follen a que me fallen. Apenas en el video anterior les hablé de los 3 grandes récords que rompió Deadpool y Wolverine. El primero ser la película clasificación R más taquillera de la historia, el segundo ser la versión digital más vendida de lo que va de 2024, y el tercero ser el Blu-ray y DVD más vendido también de lo que va de 2024. ¿Y qué creen? Tras haber sido añadida en Disney Plus apenas el pasado 12 de noviembre, en tan solo 6 días obtuvo 19.4 millones de reproducciones a nivel mundial, convirtiéndose así en la película live action más vista en la historia de la plataforma, pasándole por encima a Star Wars La Amenaza Fantasma, a Avatar 2, a Hocus Pocus 2, a Avengers Endgame y a La Sirenita. Así que bienvenido al UCM, señor Poole. Bienvenido al UCM. Te unes en un momento difícil. El director de The Batman, Matt Reeves, reveló en una entrevista que ya está en pláticas con Warner tanto para una segunda temporada del Pingüino como para otra serie spin-off de un personaje que no quiso revelar. En cuanto a la segunda temporada del Pingüino, a pesar de que dejaron muy clara la intención de venganza por parte de Sofía con ayuda de su media hermana Selina Kyle, los fans levantaron la voz pidiendo añadirle sabor al caldo metiendo como villano extra a Black Mask, asno el cual en los cómics, después de perder la compañía de sus papás a manos de Industrias Wayne, decidió adentrarse al mundo de la mafia creando su propia familia criminal llamada False Face Society, por lo que allí es donde sus intereses chocarían directo con los del Pingüino, mientras que en cuanto al spin-off del personaje aún desconocido, insiders aseguran que entre las opciones principales está el mismísimo Harvey Dent, inútil el cual conoció a Bruce Wayne desde niño debido a que ambos fueron al mismo hogar de rehabilitación tras haber perdido a sus papás, y quien ya de adulto empezó su carrera como abogado defensor, luego fiscal de distrito, y por último tras haber sido atacado con ácido en la cara y su esposa ser cruelmente asesinada, se convirtió en el villanazo Dos Caras, fruto el cual encaja perfecto con la temática realista del universo de The Batman. Espero que mueras muy pronto. Pero hablando de villanos realistas que encajan perfecto en este universo, tras ya estar confirmado que en The Batman 2 Ciudad Gótica estará plagada de nieve, fans pasados de porros tienen la teoría de que es debido a que Mr. Freeze era el villano principal, animal el cual en los cómics es un científico que está obsesionado con la criogenia, tanto que consiguió trabajo en Industrias Wayne donde se esforzaba día y noche para intentarle virar de su éstasis criogénica a Nora Fields, o sea una minita con problemas de corazón a quien su familia decidió congelar con la esperanza de que en un futuro encontraran una cura para su enfermedad. El problema es que al ser despedido por su obsesión y arrojarle una silla a Bruce Wayne, accidentalmente golpeó una tubería que le explotó en la carota llenándolo de líquido criogénico, accidente al cual sobrevivió solo que tuvo que construirse un traje que lo mantiene a temperaturas bajo cero, ya que de lo contrario se derrite cual paleta. ¿Y ese hombre paleta? El problema es que como su poder ya podría ser considerado fantasía, lo cual va en contra de la ideología de Matt Reeves para este universo, fans más realistas creen que la razón por la que Ciudad Gótica estará plagada de nieve simplemente se debe a la época invernal y como la ciudad aún sigue bajo el agua debido a la explosión del malecón a manos del Acertijo, toda esa agua se congelará y será como una pista de hielo gigante. ¡Eso sí que es otra onda! Por más que la película Winnie Pooh, Miel y Sangre haya sido tremenda pedorrez, eso no quita el hecho de que fue todo un éxito taquillero, ya que tuvo un presupuesto de tan solo $100,000 pero una taquilla de 8 millones, razón por la cual sus creadores le copiaron su estrategia a Marvel Studios creando su propio universo cinematográfico llamado Universo de Infancia Retorcida, el cual continuará con la secuela precisamente de Winnie Pooh, luego Bambi The Reckoning, de la cual por cierto ya salió su tráiler, luego Peter Pan Pesadillas en Nunca Jamás, luego el imperturbable Pinocho, luego Winnie Pooh 3, quien logrará tener su trilogía a diferencia del Superman de Henry Cavill y que el Spider-Man de Andrew Garfield, y por último todas ellas terminarán en un crossover estilo Avengers Endgame llamado Monsters Assemble. ¡Vengadores! Unidos. Pero si acaso querían más, tras el apestoso lanzamiento de la película Mousetrap, que no tiene nada que ver con el universo de Winnie Pooh, Miel y Sangre a pesar de ser protagonizada por un Mickey Mouse asesino, le preguntaron al director si no tuvo problema con Disney por los derechos de autor, ya que apenas este 18 de noviembre el personaje cumplió 96 años, por lo que aún faltan 4 años más para que pase a ser de dominio público, a lo cual el descarado respondió que cuando creó la película, jamás le preocupó la posibilidad de enfrentar problemas legales con Disney, ya que tanto la película macabra de
Winnie Pooh como la suya de Mickey Mouse apenas son el comienzo de toda una ola de personajes que irán perdiendo poco a poco sus derechos de autor, y por lo tanto Hollywood estará llena de películas sádicas, oscuras y sangrientas de esos personajes, empezando por Batman y Superman. Y vaya que el cerdo tiene razón, pero no solo con las películas tipo gore, sino de absolutamente todos los géneros, ya que la productora Cartoon Studios por su parte anunció una serie animada de Winnie Pooh dirigida al público infantil, en la cual veremos a todos los personajes del Bosque de los 100 Acres al parecer realizados con inteligencia artificial, o sea que muchos estudios e incluso artistas pequeños se aprovecharán tanto de derechos de autor caducados como de la poca regulación que hay ante el uso de la inteligencia artificial en el mundo del cine, por lo que será que alguno de ellos será capaz de crear mejores películas live action de Spider-Man que la propia Marvel Studios. ¡Hey, lo dudo! Y ahora sí, la noticia estelar. Insiders que aseguran haber tenido acceso al guión de Wonder Man han filtrado de forma escrita la trama de la serie, y desde ya les aviso que es sumamente polémica y probablemente le lloverán críticas por parte de los fans, la cual dice: todo empieza con el actor Yahya Abdul interpretándose a sí mismo. Sí, escucharon bien, interpretándose a sí mismo, a pesar de que su personaje debería llamarse Simon Williams, y esto debido a que esta serie no empezará ambientada en Tierra 616 del UCM, sino en el mundo real que en teoría es el nuestro, o sea donde se encuentran las oficinas de Marvel a las que acudió She-Hulk cuando rompió la cuarta pared, y donde reside el supuesto creador del universo cinematográfico de Marvel llamado Kevin. Un día las inteligencias artificiales nos van a asesinar a todos. Pero tú, del cual se la pasa de audición en audición intentando conseguir un papel precisamente en el UCM, solo que como sufre rechazo tras rechazo y se decepciona por completo del mundo de los héroes, Yahya Abdul sumamente furioso se cuela a las oficinas de Marvel, donde al igual que She-Hulk se mete hasta la cocina donde se encuentra con Kevin. El problema es que al cerdo visualizar en las pantallas varios de los secretos más grandes del UCM, y Kevin obviamente no poder permitir que se escape con todo ese conocimiento y enormes spoilers, no le queda de otra más que atrapar a Yahya dentro del UCM, o sea una historia muy similar a la de Gwenpool en los cómics, quien en un principio vivía en el mundo real, o sea Tierra 1218, llamada Gwendolyn, solo que al volverse súper fanática de los cómics incluso a niveles más altos que Miss Marvel, de una forma inexplicable fue arrastrada a Tierra 616, donde para cumplir su sueño de ser una heroína mandó a hacerse un traje con el que ahora es conocida como Gwenpool. Se volvió canon de golpe. Así que una vez que Yahya es atrapada en Tierra 616, deja de ser Yahya como en el mundo real y pasa a ser Simon Williams. El problema es que al igual que Gwenpool, resulta que el pibe también tiene una habilidad más arriba que simplemente romper la cuarta pared, la cual se llama interacción con el medio, con la que es capaz de manipular el mundo ficticio en el que ahora vive, por lo cual empieza a cambiar tramas de proyectos ya existentes en el UCM, convirtiéndolos en escenarios caóticos. No especifican exactamente a qué se refieren con universos caóticos, como si permitiendo que Ultron asesine a los Avengers o algo por el estilo, pero lo que sí mencionan es que se otorga superpoderes a sí mismo para por fin poder interpretar al héroe que siempre soñó, por lo que olvídense de que obtendrá sus poderes como en los cómics, específicamente con Barón Zemo sometiéndolo a un tratamiento de rayos iónicos que lo convirtieron en uno de los personajes más poderosos de todo Marvel, aunque eso sí, mencionan que el infeliz constantemente es vigilado por Kevin, de una forma similar a como Uatu vigila el multiverso, por lo que seguramente Kevin se encarga de corregir al instante todos los cambios que Yahya le hace al UCM, solamente dejando que se divierta lo suficiente para que no intente escapar de nuevo al mundo real. ¡Debemos salir de aquí! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees que Wonder Man tiene potencial para ser una de las series más odiadas del UCM, o si más bien te parece interesante su trama. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Hugh Popper, Darie Rodríguez, José Daniel, David U3, Marcos Alejandro, Gorel Paper, Chuchi que dice: al menos Joker no murió virgen. ¡El Capitán América! Y KDG que dice: Killer, tus resúmenes son los mejores. Porque yo soy el número 1. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.